En el año 192 después de Cristo, Roma despertó bajo una sombra que no era producto del eclipse solar. Era algo mucho más oscuro. El emperador del mundo conocido había perdido la razón por completo. Mientras los ciudadanos romanos compraban pan en el mercado, mientras los senadores caminaban por el foro con sus togas blancas, mientras las madres alimentaban a sus hijos en las ínsulas de la ciudad. Ninguno de ellos sabía que el hombre más poderoso del imperio había decidido algo incomprensible. Ya no se consideraba humano. Había elegido un nuevo nombre para sí mismo: Hércules Romano, el hijo de Júpiter, un dios viviente que caminaba entre mortales. Pero esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. La locura tiene raíces, y las raíces de Lucio Aurelio Cómodo se hundían profundamente en el suelo envenenado de su infancia. Nació el 31 de agosto del año 161 en Lanuvium, una pequeña ciudad al sur de Roma. Era hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que escribiría las Meditaciones, considerado uno de los grandes pensadores estoicos de todos los tiempos, un gobernante sabio, justo, admirado. Pero tener un padre así puede ser una bendición o una maldición. Cómodo era uno de los 13 hijos que Marco Aurelio tuvo con su esposa Faustina la menor. 13, y de esos 13, solo 2 sobrevivieron a la infancia. La mortalidad infantil en Roma era brutal, incluso para la familia imperial. Los hermanos de Cómodo murieron uno tras otro. Enfermedades, fiebres, misterios médicos que nadie podía explicar. Él y su hermano gemelo quedaron solos. Pero el gemelo también murió a los 4 años. Imagina lo que eso hace a un niño. Crecer rodeado de muerte, ver cómo tus hermanos desaparecen, escuchar los llantos de tu madre en la noche, sentir que la supervivencia es un milagro frágil que puede romperse en cualquier momento. Cómodo creció obsesionado con la idea de ser especial, de ser elegido. Si todos sus hermanos habían muerto y él había sobrevivido, ¿no significaba eso que los dioses lo protegían, que tenía un destino más grande? Su padre, Marco Aurelio, intentó educarlo en filosofía, en virtud, en el arte de gobernar con sabiduría. Le asignó los mejores tutores del imperio. Pero hay algo que ningún tutor puede enseñar: cómo lidiar con el peso de expectativas imposibles. Cómodo no quería ser filósofo. No quería meditar sobre la naturaleza del universo. Lo que quería era ser admirado, temido, adorado. A los 16 años fue nombrado César, heredero oficial del trono. A los 18 compartía el título de Augusto con su padre, convirtiéndose en coemperador. Esto era inusual. Marco Aurelio rompió una tradición de casi un siglo, la adopción de sucesores basada en mérito. En lugar de elegir al mejor gobernante posible, eligió a su hijo biológico. Fue una decisión que cambiaría el curso de la historia, porque Cómodo no era Marco Aurelio, no tenía su disciplina, su humildad, su amor por el conocimiento. Lo que Cómodo amaba era el poder, y pronto descubriría que en Roma el poder podía convertirte en cualquier cosa, incluso en un dios. Los primeros años del gobierno de Cómodo fueron engañosos. Cuando Marco Aurelio murió en el año 180, en las frías fronteras del Danubio, donde peleaba contra tribus bárbaras, Cómodo tenía 19 años. Joven, inexperto, pero todavía rodeado de consejeros competentes. Su padre le había dejado un equipo de hombres sabios, veteranos de guerra, administradores eficientes. Durante los primeros meses, Cómodo siguió sus consejos. Firmó tratados de paz con las tribus germánicas que habían estado en guerra con Roma durante años. Marco Aurelio había querido conquistarlas completamente, pero Cómodo decidió algo diferente. Les ofreció paz a cambio de tributos y tierras en las fronteras. Muchos historiadores modernos consideran que fue una decisión pragmática.
Las guerras estaban vaciando el tesoro imperial. Pero en Roma, esta decisión fue vista como una traición. ¿Cómo podía el hijo de Marco Aurelio abandonar las conquistas de su padre? ¿Dónde estaba el honor romano? ¿Dónde estaba la gloria? Cómodo sintió las críticas como puñaladas. El Senado murmuraba. Los generales fruncían el ceño. La élite romana lo miraba con desdén apenas disimulado. Y entonces Cómodo tomó una decisión fatal. Dejó de escuchar a sus consejeros. Comenzó a rodearse de aduladores, de hombres que le decían lo que quería oír. Uno de esos hombres era Cleandro, un antiguo esclavo frigio que había ascendido hasta convertirse en chambelán imperial. Cleandro era astuto, despiadado y ambicioso. Vio en Cómodo lo que otros no veían, una mente maleable, un emperador que podía ser moldeado, manipulado, controlado. Cleandro comenzó a susurrarle cosas al joven emperador. Le decía que los senadores conspiraban contra él, que los generales planeaban traicionarlo, que nadie en Roma lo respetaba de verdad, y lo peor de todo, que nunca estaría a la altura de su padre. Estas palabras encontraron terreno fértil en la psique de Cómodo, porque en el fondo él sabía que era verdad. Nunca sería Marco Aurelio, nunca sería el emperador filósofo. Entonces, ¿por qué intentarlo? ¿Por qué no ser algo completamente diferente? Algo que nadie había sido antes. La primera señal de locura apareció de forma sutil. Cómodo comenzó a cambiar los nombres de cosas. Renombró los meses del año con títulos que lo honraban a él. Enero se convirtió en Amazonius, febrero en Invictus, marzo en Félix, abril en Pius, y así sucesivamente. Cada mes llevaba ahora un título que glorificaba al emperador. Pero no se detuvo ahí. Renombró al Senado, le llamó Senado Comodiano. Renombró a Roma misma. La ciudad eterna, que había existido durante casi 1000 años, ahora se llamaba Colonia Comodiana. La flota romana, las legiones, los edificios públicos, todo comenzó a llevar su nombre. Los senadores estaban horrorizados, pero aterrorizados, porque junto con estos cambios llegaron las purgas. Cualquiera que se atreviera a cuestionar las decisiones del emperador desaparecía. A veces eran ejecutados públicamente, acusados de conspiración. Otras veces simplemente dejaban de existir, asesinados en secreto por la guardia pretoriana que ahora respondía solo a Cleandro. En el año 182, apenas 2 años después de convertirse en emperador, Cómodo enfrentó su primer intento real de asesinato. Su propia hermana, Lucila, conspiró para matarlo. Era la hija mayor de Marco Aurelio, una mujer inteligente y ambiciosa que había sido esposa del coemperador Lucio Vero. Después de la muerte de su esposo, había perdido su posición privilegiada. Vio en Cómodo a un gobernante débil, indigno del trono. La conspiración fue torpe. Un senador llamado Quintiano fue elegido para realizar el asesinato. Se acercó a Cómodo en el anfiteatro, sacó una daga y gritó: «Mira, el Senado te envía esto». Pero en lugar de atacar inmediatamente, se detuvo a proclamar su acto. La guardia pretoriana lo derribó antes de que pudiera dar un solo paso más. Lucila fue exiliada a Capri y ejecutada poco después. Quintiano fue torturado y decapitado, pero lo más importante, el evento cambió a Cómodo para siempre. Si su propia hermana había intentado matarlo, ¿en quién podía confiar? La paranoia se apoderó de su mente como un virus. Comenzaron las denuncias. Cualquier persona podía acusar a otra de conspirar contra el emperador. No se necesitaban pruebas. Solo la acusación era suficiente. Roma se convirtió en una ciudad de sospecha y terror. Los amigos se traicionaban entre sí, los familiares se denunciaban, nadie estaba a salvo. Y en medio de este caos, Cómodo descubrió algo que lo haría sentir vivo por primera vez en su vida: la arena. Los gladiadores eran la clase más baja de la sociedad romana: esclavos, prisioneros de guerra, criminales condenados.
eran propiedad, no personas. Luchaban y morían para el entretenimiento de las masas. Un romano noble jamás se rebajaría a pelear como gladiador. Era impensable, vergonzoso, un insulto a todo lo que Roma representaba. Pero Cómodo no se veía a sí mismo como un romano común. Él era especial, y si los héroes mitológicos habían luchado con sus propias manos, ¿por qué no podía hacerlo él? Al principio, entrenaba en privado, contrató a los mejores gladiadores del imperio para que le enseñaran. Aprendió a usar la espada, el tridente, la red. Practicaba durante horas en los jardines imperiales, lejos de las miradas del Senado, porque sabía que si alguien se enteraba, sería un escándalo. Pero el secreto no podía mantenerse para siempre, y Cómodo tampoco quería mantenerlo. Lo que quería era que el mundo lo viera, que el mundo supiera que él no era un emperador débil sentado en un trono. Era un guerrero, un campeón, un héroe. En el año 186, Cómodo apareció públicamente en el Coliseo por primera vez, no en el palco imperial, donde los emperadores veían los juegos, en la arena, con una armadura de gladiador, sosteniendo armas reales. El silencio que cayó sobre el anfiteatro fue ensordecedor. 60.000 personas observaban incrédulas. El emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo, estaba parado en la arena como un esclavo común. Algunos pensaron que era una broma. Otros comenzaron a entender que algo estaba terriblemente mal. Cómodo levantó su espada y señaló a su primer oponente, un gladiador veterano, entrenado durante años, cubierto de cicatrices. Pero aquí estaba el problema. ¿Cómo peleas contra el emperador? ¿Realmente intentas matarlo o finges perder y esperas que sea suficiente? El gladiador eligió la segunda opción. Luchó, pero no demasiado. Se movió, pero no demasiado rápido. Y cuando Cómodo lo derribó, cayó dramáticamente al suelo y rogó por su vida. Cómodo lo perdonó con un gesto magnánimo, levantando el pulgar ante la multitud atónita. La multitud no sabía qué hacer: aplaudir, gritar, llorar. Finalmente, algunos comenzaron a vitorear. Tenían que hacerlo. Era el emperador. Y poco a poco, el resto se unió. El aplauso creció, se hizo ensordecedor, llenó el Coliseo. Cómodo sintió algo que nunca había sentido antes: adoración pura, no el respeto formal que recibía en el palacio, no el miedo que inspiraba en el Senado. Esto era diferente. La multitud lo amaba, lo veían como un héroe, y Cómodo quedó adicto a esa sensación. Comenzó a pelear regularmente en el Coliseo, no una o dos veces, cientos de veces. Los registros históricos documentan 735 combates en los que participó. 735. Cada vez las apuestas eran más altas, cada vez los oponentes eran más numerosos. Pero aquí está la parte oscura. Ninguno de esos combates fue justo. Cómodo nunca arriesgó realmente su vida. Sus oponentes recibían órdenes de dejarse matar, o peleaban con armas desafiladas mientras él usaba acero verdadero, o estaban heridos de antemano, debilitados, drogados. En una ocasión, Cómodo mató a 100 osos en un solo día. Los animales fueron encadenados, apenas podían moverse. Él los atravesaba con lanzas desde una distancia segura mientras la multitud observaba el espectáculo macabro. Lo llamaban caza, pero no había nada de honorable en ello. En otra ocasión, luchó contra hombres que habían perdido las piernas. Los había hecho atar a postes en la arena, disfrazados de gigantes mitológicos. Cómodo se acercaba y los decapitaba uno por uno mientras se reía. La multitud tenía que aplaudir. Tenían que gritar de alegría, porque si no lo hacían, podrían ser los siguientes en la arena. Pero en la mente de Cómodo, estos no eran asesinatos, eran hazañas, proezas dignas de los dioses. Y gradualmente comenzó a creer algo más profundo, que no solo peleaba como los héroes mitológicos, que era uno de ellos, específicamente que era Hércules.
El cambio fue gradual, pero inexorable. Primero, Cómodo comenzó a vestirse como Hércules en privado. Usaba la piel de león, el garrote legendario. Se hacía llamar Hércules Romano en documentos oficiales. Ordenó que se erigieran estatuas suyas en toda Roma, representándolo como el héroe mítico. Pero luego fue más allá. Declaró que no era simplemente como Hércules, era Hércules, una reencarnación del semidios. Y si era Hércules, entonces su padre no era Marco Aurelio, su padre era Júpiter, el rey de los dioses. Esto significaba que Cómodo no era solo el emperador de Roma, era un dios viviente. Y los dioses no siguen las reglas de los mortales. Comenzó a exigir adoración religiosa. Los ciudadanos romanos tenían que hacer sacrificios en su honor. Los templos comenzaron a incluir estatuas de Cómodo junto a las de los dioses tradicionales. Se acuñaron monedas con su rostro rodeado de símbolos divinos, rayos, águilas, coronas de laurel celestiales. El Senado estaba paralizado por el terror. Algunos senadores intentaron razonar con él, explicarle que los emperadores romanos no se declaraban dioses mientras vivían. Eso era una tradición oriental, bárbara, indigna de Roma. Pero Cómodo no escuchaba. Ordenó la ejecución de cualquiera que cuestionara su divinidad. La ciudad de Roma comenzó a transformarse en un templo dedicado a su gloria. Renombró el Coliseo como Anfiteatro Comodiano. La flota imperial se convirtió en Flota Hercúlea Comodiana. Cada institución, cada monumento, cada aspecto de la vida romana giraba ahora alrededor de su nombre. Y luego vino el plan más perturbador de todos: refundar Roma completamente, eliminar su nombre milenario, borrar su historia y crear algo nuevo en su lugar: Colonia Lucia Annia Comodiana, una ciudad que nacería el día en que él había nacido, una ciudad que existiría solo para glorificarlo a él. Era como si quisiera matar a Roma y crear un nuevo mundo desde sus cenizas, un mundo donde él era el centro absoluto, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero mientras Cómodo vivía en su fantasía divina, Roma se desangraba. Las finanzas imperiales estaban en ruinas. Cómodo no se interesaba por gobernar. Pasaba sus días en el Coliseo o en orgías en el palacio. Cleandro, su chambelán, controlaba todo el poder real. Y Cleandro era corrupto hasta la médula. Vendía posiciones gubernamentales al mejor postor. Un hombre podía comprar un puesto como gobernador provincial, como comandante militar, incluso como senador. No importaba si tenía experiencia o habilidades. Solo importaba cuánto estaba dispuesto a pagar. En un año particularmente escandaloso, Cleandro vendió el consulado 25 veces. El consulado, la posición más prestigiosa de la República Romana, ahora era una mercancía que cambiaba de manos cada 2 semanas. Los impuestos aumentaron brutalmente. El tesoro imperial necesitaba dinero para financiar los juegos constantes de Cómodo, sus estatuas, sus palacios renovados. Los ciudadanos comunes sufrían. El precio del grano se disparó. La gente tenía hambre. Y entonces llegó la plaga. En el año 189, una epidemia devastadora azotó Roma. Los historiadores no están seguros de qué enfermedad era exactamente. Tal vez viruela, tal vez sarampión, posiblemente una combinación de ambas. Lo que sí sabemos es que murieron miles de personas. Las calles se llenaron de cadáveres. El humo de las piras funerarias oscurecía el cielo. Cómodo no hizo nada. Estaba demasiado ocupado peleando en el Coliseo. Los ciudadanos comenzaron a murmurar que la plaga era un castigo de los dioses, que Roma había ofendido a las divinidades al permitir que un loco gobernara. La tensión explotó en el año 190. Una multitud hambrienta marchó hacia el palacio imperial. Gritaban el nombre de Cleandro, exigiendo su cabeza. Decían que él era responsable de la hambruna, de la corrupción, del sufrimiento.
Cómodo, asustado por primera vez en años, tomó una decisión. Sacrificó a Cleandro, ordenó su ejecución inmediata. La cabeza del chambelán fue exhibida en una pica y entregada a la multitud. Los disturbios cesaron, pero el daño estaba hecho. Cómodo había mostrado debilidad, había cedido ante la presión popular, y en Roma la debilidad era mortal. Los conspiradores comenzaron a reunirse en las sombras, senadores, militares, administradores imperiales. Todos estaban de acuerdo en una cosa: Cómodo tenía que morir. La pregunta era ¿cómo? Porque incluso ahora, rodeado de enemigos, el emperador era casi imposible de alcanzar. La guardia pretoriana lo protegía constantemente. Comía solo comida probada por esclavos. Dormía en habitaciones vigiladas. Pero había alguien que podía acercarse a él sin levantar sospechas. Alguien que compartía su cama, su concubina favorita, Marcia. Marcia no era una mujer común. Era inteligente, educada, posiblemente cristiana en una época en que el cristianismo era perseguido. Había visto los horrores que Cómodo era capaz de cometer, y cuando los conspiradores se acercaron a ella con su plan, aceptó. El plan era simple pero efectivo. En la víspera del año nuevo del 193, Cómodo planeaba aparecer como cónsul en el Senado, pero no vestiría toga como era tradicional. Vestiría su armadura de gladiador. Llevaría su piel de león. Se presentaría ante los senadores como Hércules, obligándolos a reconocer su divinidad. Era la humillación final, el insulto definitivo a todo lo que Roma representaba. Los conspiradores sabían que no podían permitir que eso sucediera. Tenían que actuar primero. La noche del 31 de diciembre del año 192, Marcia preparó vino para Cómodo. Lo mezcló con veneno, pero no cualquier veneno. Uno lento que no dejara rastros evidentes. Le sirvió la copa personalmente, sonriendo, besándolo. Cómodo bebió. Al principio no pasó nada. El veneno tardaba en hacer efecto. Cómodo se relajó en su cama, hablando de los planes para el día siguiente, de cómo impresionaría al Senado, de cómo el mundo entero reconocería finalmente su grandeza divina. Pero luego comenzó a sentirse mal, náuseas, vértigo. Trató de vomitar, y lo hizo. El veneno salió de su sistema antes de poder matarlo. Marcia entró en pánico. Salió corriendo de la habitación y buscó a los otros conspiradores. Eclecto, el chambelán que había reemplazado a Cleandro, y Leto, el prefecto de la guardia pretoriana. Tenían que terminar el trabajo, rápido. Enviaron a un gladiador, un hombre llamado Narciso, fuerte, entrenado, letal. Narciso entró a las habitaciones imperiales y encontró a Cómodo débil, confundido, todavía recuperándose del veneno. Lo que sucedió a continuación fue registrado por el historiador Dion Casio. Narciso envolvió sus manos alrededor del cuello del emperador. Cómodo trató de resistirse. Después de todo, era fuerte, entrenado como gladiador, pero estaba debilitado por el veneno, sorprendido, incapaz de gritar pidiendo ayuda. Narciso apretó, y apretó, y apretó, hasta que Lucio Aurelio Cómodo, emperador de Roma, autoproclamado dios, Hércules romano, dejó de moverse. Tenía 31 años. La noticia de su muerte fue recibida con júbilo en las calles de Roma. Los ciudadanos celebraron. El Senado declaró oficialmente que Cómodo era un enemigo público. Su memoria fue condenada, damnatio memoriae. Sus estatuas fueron derribadas, sus inscripciones fueron borradas. Los meses del año recuperaron sus nombres originales. Roma volvió a llamarse Roma. Era como si el imperio quisiera olvidar que Cómodo había existido alguna vez. Pero aquí está la verdad incómoda. Roma nunca se recuperó realmente de Cómodo. Su muerte marcó el comienzo de la crisis del año de los 5 emperadores. En los siguientes 12 meses, 5 hombres diferentes reclamarían el trono imperial. Las guerras civiles estallarían.
Las legiones se rebelarían. El imperio romano sobreviviría, pero cambiaría para siempre. La idea de la sucesión pacífica, de la estabilidad imperial, había muerto con Marco Aurelio. Ahora Roma sabía la verdad. El trono podía ser comprado, vendido, arrebatado por la fuerza. No había nada sagrado en él. Y todo porque un niño que creció rodeado de muerte y expectativas imposibles decidió que la única forma de superar a su padre era convertirse en algo más que humano. Convertirse en un dios. Los psicólogos modernos especulan sobre qué llevó a Cómodo a la locura. Algunos sugieren megalomanía, un deseo patológico de grandeza. Otros mencionan el trauma infantil. Ver morir a todos tus hermanos puede romper la mente de formas irreparables. Hay quienes hablan de narcisismo extremo, de psicopatía, de desconexión total con la realidad. Pero tal vez la explicación más simple es también la más oscura. Cómodo tuvo poder absoluto sobre el mundo conocido. Y el poder absoluto no simplemente corrompe, transforma, distorsiona la percepción de la realidad hasta que no puedes distinguir entre lo que eres y lo que quieres ser. Cuando puedes ordenar la muerte de cualquier persona y sucede, cuando puedes cambiar el nombre de ciudades, meses, instituciones enteras con una palabra, cuando miles de personas aplauden cada vez que levantas una espada, incluso si la pelea es un fraude, ¿cómo no empezar a creer que eres especial, que eres diferente, que tal vez, solo tal vez, realmente eres divino? Roma había tenido emperadores malos antes. Calígula, quien supuestamente nombró cónsul a su caballo. Nerón, quien tocaba la lira mientras la ciudad ardía. Pero Cómodo fue diferente. No era simplemente cruel o loco, era patético, un hombre tan desesperado por ser amado, tan aterrorizado de no estar a la altura de su padre, que destruyó un imperio tratando de probar su valor. Y lo más trágico de todo es que probablemente creía cada palabra que decía. Cuando se ponía la piel de león y entraba al Coliseo, realmente pensaba que era Hércules. Cuando ordenaba que la gente lo adorara, realmente creía merecer esa adoración. No era un acto consciente de tiranía, era un delirio completo y total. Esa es la naturaleza de la locura imperial. No es que los locos busquen el poder, es que el poder crea locos. Los últimos días de Cómodo fueron los más perturbadores. En los meses previos a su asesinato había compilado una lista de senadores, nobles y administradores que planeaba ejecutar en el Año Nuevo. No por conspiración, no por traición, simplemente porque no lo adoraban lo suficiente. Marcia encontró esa lista por accidente y descubrió que su propio nombre estaba en ella, junto con los nombres de Eclecto y Leto, los otros conspiradores. Cómodo planeaba matarlos a todos después de su gran aparición en el Senado. Eso fue lo que finalmente los empujó a actuar. No era idealismo, no era amor por Roma, era simple supervivencia. Mataron a Cómodo porque él iba a matarlos primero, y así la historia se repite. Los tiranos siembran las semillas de su propia destrucción, porque cuando gobiernas por el terror, cuando eliminas a cualquiera que pueda cuestionarte, eventualmente te quedas rodeado solo de aquellos que más tienen que perder. Y esas son las personas más peligrosas de todas. Después de la muerte de Cómodo, Narciso el gladiador fue recompensado. Pero la recompensa duró poco. Los próximos emperadores también fueron asesinados. La inestabilidad se volvió la norma. Y Roma comenzó su lento, inevitable descenso hacia el colapso. Cuando pensamos en la caída del Imperio Romano, solemos imaginar bárbaros invadiendo las fronteras, hunos, visigodos, vándalos. Pero la verdad es que Roma comenzó a morir desde adentro, y Cómodo fue uno de los primeros síntomas de esa enfermedad terminal. Porque un imperio no puede sobrevivir cuando sus líderes son más peligrosos que sus enemigos.
No puede perdurar cuando la locura se sienta en el trono y millones de personas tienen que fingir que es sabiduría. No puede prosperar cuando el hombre más poderoso del mundo prefiere jugar a ser gladiador en lugar de gobernar. Los historiadores romanos escribieron sobre Cómodo con desprecio y horror. Herodiano lo describió como un monstruo disfrazado de hombre. Dion Casio dijo que su reinado marcó la transición de un reino de oro a uno de óxido y hierro. Cómodo mismo, escribieron, era la personificación de todo lo que estaba mal en Roma. Decadencia, corrupción, vanidad sin límites. Pero hay algo que esos historiadores no podían ver, algo que solo nosotros, siglos después, podemos reconocer. Cómodo no era una aberración, era un espejo. Reflejaba todas las tendencias más oscuras del imperio. La obsesión romana con la violencia espectacular, la adoración de la fuerza bruta, la creencia de que algunas personas nacen para gobernar mientras otras nacen para obedecer. Cómodo simplemente llevó esas ideas a su conclusión lógica. Si Roma adoraba a los gladiadores, ¿por qué no podía ser el emperador uno de ellos? Si los romanos creían que sus líderes tenían derecho divino, ¿por qué no declararse directamente un dios? Si el poder no tenía límites, ¿por qué autoimponerse ninguno? En ese sentido, Roma obtuvo exactamente el emperador que merecía. La historia de Cómodo nos deja con preguntas incómodas. ¿Qué hace a un monstruo? ¿Nacen así o se crean? Cómodo comenzó como un niño asustado que solo quería sobrevivir. Terminó como un tirano de mente que se creía inmortal. ¿En qué punto del camino se cruzó la línea? ¿Hubo un momento específico o fue un proceso gradual, una serie de pequeñas decisiones que eventualmente lo transformaron en algo irreconocible? Y más importante aún, ¿podría volver a suceder? La respuesta, por supuesto, es que ya ha sucedido. Una y otra vez a lo largo de la historia, diferentes nombres, diferentes países, diferentes siglos, pero siempre la misma historia. Un líder que acumula demasiado poder, que se rodea de aduladores en lugar de consejeros honestos, que comienza a creer su propia propaganda, que confunde el miedo con el respeto, la obediencia con la lealtad, el poder con la divinidad, y siempre, siempre termina igual, en traición, en sangre, en un imperio que se desmorona y un nombre que se convierte en sinónimo de advertencia. Cómodo quería ser recordado como un dios. Quería que su nombre resonara a través de los siglos como el de Hércules o Alejandro Magno. Quería inmortalidad y en cierto modo la consiguió.